informativos de Mega Noticias y bueno, pues hemos puesto sobre la mesa algunos casos puntualísimos de corrupción y que son los que más o menos traemos recientes, ¿no? El caso de Segalmex, el tema de la Casa Gris, el tema de los ventiladores del hijo de Bartlett, las propiedades de Bartlett, lo que ya nos platicaba nuestro compañero Leonardo Ferrer sobre el tema de pues la corrupción que se lleva a cabo en el ámbito o en el sector inmobiliario. Ustedes, los expertos, ¿qué lectura le dan a esto, Quique? Bueno, definitivamente la corrupción en nuestro país es un problema grave porque además de toda la situación compleja a nivel político que se vive en el país, pues también tenemos un tema de desarrollo social, de brechas de desigualdad muy, muy fuerte, y pues es la corrupción precisamente a quien pega en estas difíciles cuestiones, ¿no? La corrupción en nuestro país agravia de alguna manera todos estos problemas y ha impedido que pues podamos remar hacia adelante con estas cuestiones. Es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque recordemos que pues todos los recursos que no llegan a donde tenían que llegar, que no son gastados en los que se tienen que gastar, o que son, por así decirlo, desaparecidos, pues son recursos que tenían una finalidad y un objetivo claro de lograr precisamente la disminución de estas brechas de desigualdad y evidentemente del desarrollo del país. Seguramente alguien podrá decir, no, pero no solamente se roban o no solamente hay corrupción en temas de apoyos económicos, de desarrollo social o de programas que algunos llaman clientelares, y no solamente son estos programas o en estas cuestiones en donde la corrupción daña o nos afecta el desarrollo, sino que también cuando hablamos de corrupción en obras de infraestructura, en diferentes cuestiones que el Estado hace, ¿no? En temas de seguridad, pues al final de cuentas sí dañan y permean dentro de esta pues diferencia, ¿no? De esta brecha de desigualdad, porque al final de cuentas impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, para bien o para mal, y esto al final de cuentas pues tiene una trascendencia a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo de la calidad de vida, y que puede ser un detonante o un freno. Cuando las cosas se hacen bien, puede frenar, y cuando no, detonar algunas cuestiones de más gravedad, ¿no? Un tema claro es, por ejemplo, el impacto que tiene esto en cuestiones de inseguridad, ¿no? En los estados donde la corrupción es mayor, si tú puedes ver las gráficas, pues los temas y los índices de inseguridad y de violencia tienden a ser mayores también. Sí, sin duda, y eso nada más por hablar de una sola cosa, Quique, porque, a ver, estás hablando aquí de dinero que no se destina correctamente a servicios o a programas que pudieran acortar la brecha entre lo que hay y lo que podríamos tener, ¿no? Para estar mejor. Pero sin duda hemos estado también platicando sobre los datos, ¿no? Los datos que finalmente tiene el presidente. Y yo lo comentaba con mis compañeros hace rato. A principios de este gobierno, una de las grandes promesas fue combatir la corrupción. Y mucha gente decía, bueno, creo que se está haciendo de manera diferente. Eso al principio. Ahora, a algunos años de distancia, la percepción ha cambiado, y esto lo dice Mexicanos contra la Corrupción. Ahora las personas aseguran que sigue habiendo la misma cantidad o incluso más casos de corrupción en nuestro país. ¿Por qué se insiste desde el atril presidencial en presentar otros datos si sabemos que las cosas no están diferentes a lo que se nos había propuesto? Perfectamente. Esto es entendible por parte del presidente, porque él tiene una narrativa que tiene que defender, y pues durante todo su sexenio el presidente jamás ha aceptado que algo no va bien o que ha tenido algún tema de error en su administración. No lo va a hacer con una narrativa que lo llevó incluso a la presidencia. Hay que entender la magnitud de lo que se habla. La lucha contra la corrupción, el terminar con la corrupción, el barrer las escaleras de la corrupción, fue la narrativa que lo empoderó para llegar a la presidencia, y el aceptar que esto no se ha hecho, que no se ha hecho de manera correcta, y que incluso pudiera ser que algunos escándalos sean más grandes que los escándalos que él mismo señaló. Ejemplo perfecto es el caso de Segalmex, ¿no? Que es mayor a 2 estafas maestras,
la estafa maestra, uno de los escándalos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como bandera en campaña para posicionarse como oposición, y ahora dentro de su sexenio, dentro de su gobierno, hay un escándalo 2 veces más grande que este, que aún no se resuelve. Pues evidentemente él no lo va a poder aceptar. ¿Por qué? Pues porque pesa más el tema mediático, el tema político, y pues él sabe que no puede hacerlo, y mucho menos antes, a un año de las elecciones presidenciales, porque eso significaría que él estaría aceptando que fracasó. Perder votos. Que fracasó, y Oye, por más Quique, que tengamos pero datos con estos temas, no lo va a aceptar. A mí lo que me brinca es que los ciudadanos tenemos los datos, y no nada más presentados por un tema de transparencia, sino por trabajos periodísticos que se hacen alrededor de nuestro país e incluso de otras partes del mundo donde se señalan casos de corrupción puntuales aquí en nuestro país. A mí me llama muchísimo la atención que, a pesar de que se conocen estos datos, pues la narrativa del presidente es tan poderosa con un grupo de ciudadanos que seguimos pensando que esta puede ser la mejor opción. Y ahí tenemos las elecciones de hace algunos fines de semana que comprueban que pues no importa que Delfina Gómez le estuviera quitando un poquito a la nómina de los maestros en su momento y apoyando además, otras situaciones. Sentencia. Así Sentencia, es. No eran Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, Quique. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los hechos, que como bien dices, están comprobados, pues nos lleven a que la generalidad de la sociedad voltee a ver hacia otro lado y entonces el rumbo de este país cambie? Sí, bueno, lo que se tiene que hacer es seguir informando, seguir siguiendo el rastro del dinero, y lo digo así porque es la manera en que se puede encontrar la corrupción. Si se sigue el rastro de los recursos públicos, el rastro del dinero es la manera más rápida y más concreta de poder aclarar, porque también puede ser aclaración, o encontrar casos de corrupción. Es muy importante que se siga informando, y sí, parece ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un blindaje de popularidad que hace que los escándalos tan cercanos, incluso en su nicho familiar, no le peguen a su popularidad, pero al final de cuentas él le habla a su base, él le habla a las personas que lo siguen, y al final de cuentas que él salga a decir que sigue luchando, pues ellos van a creer. Creo que la información se debe de generar, sobre todo para la gente. Hablabas de las elecciones del 4 de junio, creo que precisamente ahí está la clave. Más de la mitad de las personas no votaron, no salieron a votar, y creo que la información se debe de generar precisamente para estas personas que están dejando de lado y que le están dejando de interesar estos temas, y creo que ellos podrían hacer la diferencia. Yo veo muy difícil que la base del obradorismo cambie y decida no apoyar a Andrés Manuel, pero además también en las próximas elecciones queda claro que no va a salir Andrés Manuel a las boletas, y esto es importante. Sea el candidato o candidata que se elija por parte del partido del presidente, deben entender que no son Andrés Manuel López Obrador, y esto pues también tiene sus pros y sus contras. Y creo que uno de los principales contras de los nuevos candidatos o futuros candidatos es que pues no tendrán este blindaje de popularidad que tiene Andrés Manuel, y que incluso ha podido hacer que su popularidad no disminuya, aún con pruebas de casos fuertes y tajantes de corrupción. Sí, sin duda que pues no nos queda de otra aquí que más que informar y bueno, pues de alguna manera tratar de poner la información al alcance de toda la gente para que se haga a cada quien su propio juicio y su propia opinión, que se la forme, ¿no? Creo que muchas gracias, Quique Mireles, por... dime. Sí, y nada más quisiera concluir. Creo que la labor periodística será fundamental en el próximo proceso de elecciones, en todo lo que se elige, el Congreso de la Unión, la presidencia, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Creo que va a ser muy importante, y entre más riguroso sea esta labor periodística y entre más pruebas se tengan de la información dada y menos debatible pueda ser, creo que eso ayudará a que los ciudadanos poco a poco comiencen a tener mejores herramientas y puedan entender y decidir libremente cuál es el rumbo que quieren, ¿no? Ya teniendo la información, ellos podrán decidir qué es lo que quieren y hacia dónde quieren que el país siga su desarrollo.
Bueno, pues ojalá que podamos en una próxima ocasión platicar de esto ya, digamos, con un panorama más positivo, Quique. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo a todo tu auditorio y que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa. Nada más quiero corregir, Delfina, con el tema que yo le decía, el diezmo a sus empleados no eran maestros, eran sus empleados en el ayuntamiento, en el municipio de Texcoco. Pausa, regresamos.